Siendo las 2:05 de la tarde, el día 17 de septiembre del año 2025, el suscrito magistrado, titular del despacho 11 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, presenta un cordial saludo y se dispone a dar continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional que se viene realizando al interior del proceso disciplinario con radicados 2023-1480. Este proceso disciplinario se adelanta en contra de los profesionales del derecho Fernando Robledo Vargas y tuvo como origen la queja presentada por la señora. Previo a comenzar con el desarrollo y continuación de esta audiencia de pruebas, vamos a hacer los registros y verificaciones de comparecencia. En primera medida, le otorgo el uso de la palabra al doctor. Cordial saludo, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es expedida en el Colegio Cundinamarca con tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo electrónico, mi dirección. Gracias, y a continuación otorgar el uso de la palabra a quien fuera reconocido en la sesión pasada como apoderado de confianza del abogado. Hago referencia al doctor John Fernando Robledo. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Y John Fernando Robledo Vargas, actuando como defensor de confianza, y tal vez por un lapsus de su señoría, pues me mencionó como disciplinable, pero pues, solo para claridad, mis datos anteriores, su señoría, están consignados en poder y en actuaciones anteriores. Muchas gracias. Perfecto, doctor, y gracias por su corrección. Al lugar, verificada la comparecencia del apoderado de confianza, del doctor, como del otro encartado, el doctor. Vamos a dar continuación a esta audiencia de pruebas, recordando, señores, que la sesión anterior se brindó o se quedó pendiente por parte de este despacho el otorgar el uso de la palabra al doctor, quien manifestó en dicha sesión que comparecería a esta diligencia acompañado de su apoderado de confianza a fin de rendir la correspondiente versión libre. Entonces quiero preguntarle, doctor John Fernando, si el doctor va a comparecer o si usted va a hacer algún pronunciamiento en favor del mismo. Su señoría, ningún pronunciamiento al respecto, más allá de que por decisión de la defensa técnica, por ahora no haremos uso de la ampliación de versión libre, que por cierto tengo para solicitarle, su señoría, una aclaración al respecto sobre una actuación anterior, si usted, para cuando usted me lo permita, su señoría. Adelante, doctor. Gracias, señoría. En actuación anterior a que su señoría asumiera, pues se encontraba otro magistrado dirigiendo este asunto. Eh, Allí se surtieron varios aspectos. Uno fue que hubo una versión libre de mi representado, hubo un aporte probatorio documental, su señoría, que fue decretado por el magistrado anterior, aporte probatorio testimonial y documental, y pues para efectos y tener la tranquilidad, conocer la regla propia en el asunto que ahora usted dirige, pues la pregunta va dirigida hacia si su señoría decretó la nulidad de las testimoniales. Ello conlleva la versión libre rendida por mi representado y asimismo, su señoría, si también fue nulitada las pruebas documentales que el doctor. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor John Fernando. En efecto, tiene usted razón. Desde el pasado mes de septiembre del año 2024, esta unidad judicial fue objeto de un cambio de titular del correspondiente despacho. No obstante, si bien no se entró puntualmente a nulitar ninguna de las actuaciones precedentes realizadas por el magistrado antecesor, toda vez que gozan de plena validez, dado que aquí se adelantan investigaciones no en cabeza de un magistrado en particular, sino de un despacho en particular, independientemente quién sea el encargado de regentarlo, sí el suscrito magistrado, en aras de garantizar esa inmediación de las diferentes etapas procesales, de las pruebas, de las versiones libres, procedió a otorgar la oportunidad nuevamente de dar ampliación a algunas declaraciones, en este caso la versión libre del doctor.
paso pues no ha ejercido hasta esta altura, como usted bien lo significa, el dicho derecho, que es obviamente potestativo o facultativo, de ninguna manera obligatoria. Pero para responder puntualmente su petición, doctor Robledo Vargas, las diligencias y actuaciones realizadas por el magistrado antecesor, hasta donde el suscrito tiene conocimiento, no han sido de ninguna manera nulitadas ni carecen de validez y serán analizadas de manera integral al momento de la calificación jurídica de la actuación. ¿Queda esto claro, doctor John Fernando? Sí, su señoría. Entonces, bueno, no le interrumpo más, su señoría. Está perfectamente claro. Gracias, su señoría. Gracias. Entonces, de esta manera, doctor John Fernando, recapitulando una sesión antes de que usted fuera reconocido como de apoderado de confianza del doctor, eh, él, como se lo había manifestado, hizo algunas eh, alusiones a que efectivamente consideraba que se había vulnerado su derecho a la defensa, al debido proceso, situación que desde luego de la revisión íntegra del expediente pues no hay prueba de ello, toda vez que si bien el doctor solicitó en su momento la suspensión de la diligencia, a lo cual el suscrito magistrado no accedió, y no accedió en razón de que se encontraba presente el que se había otorgado y estaba presente materialmente el doctor, pero adicional se encontraba este despacho escuchando en declaración bajo la gravedad del juramento a la señora quejosa. Sí se comprometió el despacho, además que más que un compromiso es un deber y obligación constitucional y legal, en abrir el espacio en esta sesión al que presentara su versión libre, y adicionalmente, porque ustedes acaban de manifestar que no van a hacer ejercicio de este derecho, también se le brindó la oportunidad que a través directamente del doctor, en este caso suyo, doctor John Fernando, procedieran a hacer la solicitud probatoria que consideraran pertinente en su favor. Si a bien no tienen pruebas diferentes a las que ya, como lo acabamos de mencionar, pues ya fueron arrimadas al proceso. Entonces, este despacho, como único pronunciamiento previo a otorgarle el uso de la palabra nuevamente a los disciplinados, ya para cerrar la etapa probatoria y proceder en la próxima sesión con la calificación jurídica de la actuación, y revisado el expediente, no le resta sino ordenar que se incorporen como prueba los documentos allegados y remitidos por el doctor, que son visibles en el PDF o expediente o archivo 41, mejor, del expediente digital. Esta orden no se había dado, y adicionalmente se necesita para este despacho nuevamente solicitar a la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá para que remita un informe detallado sobre el trámite de sucesión adelantado por el abogado, sobre, sobre el causante difunto, al igual que las copias íntegras de la actuación administrativa adelantada en dicha notaría al respecto. Esto con el fin de entrar a corroborar todo lo que aquí se ha esgrimido en la parte instructiva de este proceso, es decir, la queja, la ampliación rendida bajo la gravedad del juramento de la señora, las explicaciones o exculpaciones dadas por el doctor, las dadas ya en una primera versión libre presentada por el doctor, y las demás que sean del caso, para entrar a determinar cuál va a ser el sentido de la calificación que se sigue en contra de los profesionales del derecho. Valga especificar y recordar que cada uno de los análisis respecto a las responsabilidades disciplinarias de cada uno de los profesionales será evaluada y calificada en la misma diligencia, pero con un análisis independiente. Un análisis de calificación para la responsabilidad disciplinaria del doctor y otra para el doctor. Entonces, doctor, usted, adicional a lo que ya se ha aportado y se ha dicho dentro del proceso, ¿tiene pendiente alguna otra prueba adicional sobreviniente o que haya usted omitido solicitar al despacho en el momento procesal ya brindado? No, su señoría, teniendo en cuenta que yo lo que manifesté y lo manifesté en la diligencia de versión, pues realmente, doctor, lo que yo le he podido manifestar a su despacho y para pleno conocimiento del doctor que hace parte de la defensa del doctor, pues simplemente le puedo decir que siempre oré, pues con la convicción errada, invencible siempre, frente a un derecho pues que nos permite realizar esa diligencia, doctor, y nunca he tenido ningún inconveniente frente a eso. Frente a la señora quejosa, ella ya lo manifestó en la diligencia, doctor,
que ella no tiene ningún inconveniente en contra mío, porque pues, ella ni siquiera me conoce, no me dio el poder a mí, nunca ha tenido ningún inconveniente entonces, frente al suscrito, doctor. Entonces, quiero que quede muy claro esa situación para el momento que se califique la decisión, su señoría. Gracias, doctor. No obstante, pues clarifico que en este momento no nos encontramos dando una oportunidad para ampliar la versión libre o dar exculpaciones adicionales, sino simplemente brindando el momento procesal por si se va a hacer alguna otra solicitud probatoria distinta, diferente a las que ya se encuentran incorporadas y que van a ser tomadas como base al momento de la calificación jurídica. Doctor John Fernando Robledo, ¿va usted a hacer alguna solicitud adicional, diferente a las que ya reposan en la actuación disciplinaria en favor del doctor? Antes de hacerle cualquier solicitud adicional, su señoría, entonces, y de acuerdo a lo que usted acaba de concretar con respecto a actuaciones anteriores, y siendo que se hizo dentro de la etapa de pruebas y calificación provisional, lo que sí le voy a insistir, y esta defensa técnica no renuncia a esas pruebas que fueron decretadas con presunción de acierto, que usted acaba de afirmar, su señoría, los testimonios que también fueron decretados, solicitados por el doctor, su señoría, le insisto en ellos para que sean practicados dentro de esta etapa. Esta etapa es fundamental antes de ir a la que continúa, a la etapa del eventual juicio disciplinario, su señoría. Esta defensa le insiste en la práctica testimonial dentro de la etapa de pruebas y calificación provisional, ya que, como usted lo afirmó, pues no quedaran nulitadas absolutamente ninguna actuación, ni las pruebas, ni la versión libre, su señoría. Eso sería todo sin hacer ninguna solicitud adicional, su señoría. Muchas gracias. Doctor, para clarificar y organizar un poco el procedimiento, el proceso y la eventual práctica de las pruebas que en efecto fueron decretadas, voy a proceder a otorgarle el uso de la palabra porque como puede revisarse de las grabaciones de las sesiones anteriores llevadas bajo la dirección del anterior magistrado, con el respeto debido, desde luego, por el antecesor de este despacho, no fue dada la palabra a la defensa o al investigado para que indicara cuál es la conducencia, cuál era la pertinencia y cuál era la utilidad de las pruebas. Esto es importante, no porque en este momento se vaya a dejar sin validez el decreto que el magistrado hizo, pero sí para que este despacho pueda tener la inmediatez de cuál va a ser la conducencia de esas pruebas testimoniales específicamente, qué es lo que busca la defensa, doctor Robledo Vargas, comprobar o darle a conocer a este despacho en defensa de su representado. Gracias, su señoría. Mm, bueno, aquí yo creo que vamos a entrar espero que sea una discusión dialógica, su señoría. Yo creo que, pues, si fueron decretadas, su señoría, eh, y además usted dice que efectivamente lo afirmó en esta audiencia, es que no existía ninguna nulidad sobre esas pruebas. Acepta por una parte las escritas, los documentos, acepta que no se nulita ni la versión libre. Luego, entonces, acá estamos ante una especie de, cuando le hago la postulación, su señoría, pues entonces ahora usted me dice que sí debo sustentar en sede de pertinencia, conducencia y utilidad, siendo que eso fue ya una etapa surtida y el magistrado anterior, además, y esto por principio de convalidación, que no es solamente para efectos de las defensas, que opera plenamente en la ley 1123 del 2007, pues su señoría sería como retrotraer nuevamente a una solicitud probatoria que ya fue hecha, que fue decretada, que estaba incluso para cuando su señoría asume, estaban a puertas de la práctica testimonial, así quedó en audiencia, se observó que estaban todos los testigos listos, pero pues su señoría, allí usted está haciendo como retrotrayendo una parte que ya está finiquitada, ya fueron decretadas, su señoría, y allí pues me parece que devuelve usted a la defensa a una etapa que ya está fenecida, su señoría. Yo le pido que revise ese tema. Es por un tema de lealtad procesal, es por un tema también de tranquilidad de lo que se ha surtido acá, pues
para no entrar en temas que pueden dilatar este asunto, yo entiendo, su señoría, el tema de las dilaciones, y no va a ser este defensor quien haga ningún acto que genere algún tipo de dilación, pero en este caso sí creo que es una etapa fenecida, su señoría, y pues sería retrotraer al principio a la solicitud de pruebas que además fue decretada su señoría. Doctor John Fernando, sí, específicamente, y este despacho comparte todos los argumentos por usted expresados. No sé si no me hice entender, pero precisamente acabo de ratificar que no con el ánimo de entrar a revivir o a cuestionar o a pronunciarse este despacho frente al decreto o no de las mismas, porque efectivamente ya son decretadas. Lo que sí quiere el suscrito magistrado es tener o pretendía con con la solicitud de ratificación de la conducencia, la pertinencia y la utilidad, era traer al momento de hoy, después del tiempo transcurrido del cambio de titularidad del despacho, tener de manera inmediata el conocimiento de cuál es la conducencia de cada uno de los testimonios que fueron decretados, a fin de lograr en la práctica tener claro cuáles son las circunstancias que ustedes van a intentar probar y las circunstancias que van a poner en conocimiento del despacho. Entonces, desde luego, no el despacho como está conforme con la eh, intervención que usted acaba de realizar, pues no va a insistir en la solicitud de conducencia, pertinencia y utilidad. Eso lo haremos en el desarrollo y la práctica de las pruebas testimoniales. Pero entonces vamos a proceder a fijar, a buscar una fecha pronta en la agenda del despacho para poder fijar, porque son varias pruebas testimoniales que no sabemos si las podamos evacuar en una sola sesión. Entonces vamos a revisar la agenda para de una vez entrar a fijar una o dos fechas en las que realizaremos la práctica de estas pruebas testimoniales. ¿Correcto, doctor John Fernando? Conforme, doctor Total, Carlos. de acuerdo, su señoría, muchas gracias. Sí, conforme, doctor, sí. Perfecto, entonces vamos a suspender tan solo por unos minutos para poder de una vez establecer en esta audiencia las fechas y ya retomamos la diligencia. Gracias. Gracias, doctores. Vamos a proceder entonces a retomar esta diligencia. La suspensión se dio en razón a que el despacho tiene una alta carga laboral, como se ha dejado constancia por parte del suscrito magistrado en todas las diligencias en los diferentes procesos, que hace que para este año ya se encuentren absolutamente copadas todas las fechas en la agenda. Y para el mes de enero del próximo año, en el mismo sentido, ya se encuentra absolutamente copada. E hicimos una revisión respecto de algunas solicitudes de aplazamiento, a ver si encontramos un espacio para imprimirle celeridad, pero es absolutamente imposible. Entonces debemos fijar como nueva fecha para la práctica de las pruebas testimoniales el próximo miércoles 11 de febrero del 2026 a las 3 de la tarde. Reitero, miércoles 11 de febrero del próximo año, el 2026, a las 3 de la tarde, fecha en la cual, como objetivo principal de la sesión de audiencias, practicaremos las pruebas testimoniales que fueran decretadas dentro de este expediente. Hago referencia específicamente y de manera muy rápida a los testimonios de la señora. Estas fueron las pruebas que fueron inicialmente decretadas. ¿Está conforme, doctor John Fernando, o se me escapa alguna testimonial? Con su señoría, conforme. Perfecto, señores. Entonces, de esta manera, y fijando esta fecha para la reanudación y la práctica de las pruebas testimoniales, suspendemos esta diligencia siendo las 2:30 de la tarde y la retomaremos en la fecha ya indicada. Agradecemos a ustedes su comparecencia. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Saludo para todos, permiso, su señoría. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Está bien.